la comprensión de poder reprogramar la clase para hoy. Sinceramente había estado un poco complicado con mi garganta y dolor de oído y molestias, pero gracias a Dios así que, No sé si es conmigo nada más, pero soy un poco bajito ahí, Sí, ah, se se escucha bien escucho escucha, un bajo. poco se más escucha el... abajo. No se escucha muy bien, pastor. A A ver, ver, ahora ahora sí. A ver, habla otra vez. estaba muy bajo, perdón. Eh, no, que les agradezco realmente la Ahí está comprensión bien. por haberme tenido paciencia en esto de poder reprogramar la clase, porque bueno, estaba complicado de salud esos días y bueno, la verdad que les agradezco que hayan orado por mí y comprendido también este cambio, ¿sí? Pero bueno, lo quería hacer con mucho gusto, como lo hicimos la otra vez, así que voy a pasar a compartir la pantalla, ¿sí? A ver si tenemos ahí. Muy bien, ahí está. Ya se ve. Nada más falta expandirla. Está apareciendo, ¿sí? Ujú. Sí, nada más falta expandirla y ya queda. Voy estoy esperando que se vea completo así. Ujú, sí, ahí está. Ya se ve completo. Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a ver un poco hoy la parte, la intención después de la última clase es poder ver un poco la parte más práctica de cómo llevar adelante la preparación de una clase, ¿no? Quizás ustedes ya tienen bastante práctica en esto, ¿no? Así que quizás algunas cosas les va a resultar repetitivo, pero siempre es bueno refrescar los conceptos y también poder ver si hay algo que mejorar o ajustar en la forma en que ustedes están por ahí realizando ya la preparación de sus clases, ¿no? Em, recordarán que la última vez, tenemos acá atrás, hemos visto un poquito estos conceptos, ¿no? Relacionado a lo importante de conocer lo que se enseña, amar lo que se enseña y la importancia de conocer a quienes se enseña y amar a quienes se enseñan, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar, ¿no? Para mantener una conexión con lo que veníamos reflexionando, para lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Eh, y lo que básicamente estaremos viendo es esta parte relacionada a la pedagogía, qué enseñar, cómo enseñar, ¿no? Es decir, el punto es que estamos enseñando la palabra de Dios, ¿no? Y queremos hacerlo de una manera que sea intencional, clara, consciente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos entregando a aquellos que son instruidos, ¿sí? Muchas veces quizás nuestras clases bíblicas tienen buen contenido, ¿no? Enseñamos buena doctrina, tenemos el alimento sólido para enseñar, el texto es precioso, correcto, consolador, que el Señor mismo nos trae en su doctrina fiel, pero quizás la pregunta que tal vez ustedes pueden hacerse es, ¿qué esperan ustedes que el alumno pueda hacer al terminar la clase, ¿no? Y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿no?
qué es lo que esperamos que el alumno pueda hacer al terminar la clase, quizás la respuesta a esa pregunta no siempre la respondemos con precisión, ¿no? Y es a eso a lo que vamos a tratar de enfocarnos hoy, ¿no? El teólogo Walter, ¿no?, que escribió el libro de Ley y Evangelio, él observaba en su época que muchos sermones eran muy correctos, ortodoxos, ¿no?, fieles, pero quizás muchas veces carecían de una dirección clara, ¿no? Y eso a veces eh, es preocupante porque muchas veces uno no sabe dónde quiere llegar cuando está predicando, ¿no?, cuando está enseñando algo. Y esa es la preocupación o el enfoque que vamos a tratar de tener en cuenta hoy, ¿no?, mientras meditamos en esta parte, ¿no? Porque no basta simplemente con que nosotros enseñemos lo correcto, eso es sumamente importante, pero tenemos que tener claridad hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de nuestra enseñanza, ¿no? Y nosotros necesitamos hacernos estas preguntas, ¿no? La pregunta no es, o vamos a decir, la pregunta clave no es solamente decir qué voy a enseñar, ¿no?, sino qué quiero que el alumno pueda hacer al finalizar esta clase, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en el terreno de los objetivos, ¿no? Por ahí si quieren abrir los micrófonos o contestar la pregunta, pueden hacerlo cualquiera, ¿no? Cuando ustedes preparan una clase, ¿qué hacen primero? ¿Qué escriben primero? A ver si hay alguien que se anime. Sin el fin de estar juzgando, sino simplemente de poder eh, crecer en el conocimiento de cómo muchas veces cada uno quizás realiza su tarea, ¿sí? ¿Qué escriben primero? A ver. El texto bíblico del cual escojo, del cual va a ser el tema. Ujú. El texto. Bien. ¿Qué más? Pastor, bueno, en mi caso lo primero que yo hago es hacer una pequeña oración y después Ujú, el texto bíblico. ujú. Excelente, excelente. Ujú. ¿Qué más? El tema también. Tema. Ujú, A mí me gusta empezar con la oración y himno primero y después con el texto bíblico. ujú. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poco de eso y me parece excelente que lo tengan ya incorporado, ¿no? Pero fíjense que cuando vamos preparando una clase pensamos a veces en el texto, el tema que vamos a tratar, las ¿A quién actividades, nos vamos a dirigir? ajá, a quiénes nos vamos a dirigir. Eh, y quizás otra pregunta es si al final de la clase que ustedes preparan, alguien les preguntara, ¿qué logró el alumno hoy, ¿no?, con la clase que ustedes prepararon, ¿no? Podrían responderles con una frase a veces clara, decir, se logró esto, ¿no? Es tan simple. No, Mm, no. mm. Quizá a veces uno da toda la enseñanza, pero tal vez pierde de vista, ¿no? Poder responder claramente el objetivo que perseguía en esta clase era este, ¿no? Y el objetivo era que el alumno logre esto, ¿no? Entonces, eso es parte de toda la planificación. Entonces, muchas veces enseñamos el contenido, ¿no?, sean los mandamientos,
textos del Evangelio, historias, las parábolas, pero corremos el riesgo muchas veces de no tener claramente definido qué queremos que el alumno pueda hacer con ese contenido, ¿no? Y ahí es donde entran los objetivos, ¿no? Y formular esos objetivos, ¿no? Son importantes, ¿no? Em, y les resulta fácil escribir objetivos. Sí, Ujú. Requiere realmente un gran esfuerzo para poder a veces escribir con precisión, pero es una de las tareas más importantes que tiene el maestro, ¿no? Para saber dónde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, un error quizás frecuente puede ser, mi objetivo va a ser, voy a enseñar el quinto mandamiento, ¿no? ¿Te suena? ¿No? Vamos a reflexionar sobre la idolatría, ¿no? Esa va a ser, o ese va a ser el objetivo, ¿no? Y eso no es un objetivo en sí concreto, claro, ¿no? Eso por ahí está describiendo más cuál es la intención del que va a enseñar, pero no el resultado en el alumno, ¿no? Entonces, cuando a veces escribimos los objetivos, ¿no? Necesitamos formular esos objetivos en términos del estudiante. Por ejemplo, ¿no? El alumno podrá explicar el quinto mandamiento. ¿Se entiende? El alumno podrá analizar el primer mandamiento, ¿no? El alumno podrá aplicar esto en relación al quinto mandamiento, ¿no? Pero empezar a definir claramente, ¿no? Los objetivos ayudan a mejorar para que la clase que se va a dictar tenga una dirección, ¿no? Tenga un enfoque, saber a dónde quiero llegar con la clase que voy a dictar en esta hora, ¿no? Entonces, la metodología que se va a utilizar, ¿no? También va a mejorar cuando uno tiene claro el objetivo al que quiere llegar. Y eso también, al tener el objetivo claro, va a ayudar a que la evaluación también sea posible, ¿no? Cuando se termina la instrucción, ¿no? Entonces, por eso tener objetivos claros ayuda a dar dirección, a orientar en la metodología y permitir evaluar y centrar la enseñanza en el alumno, ¿sí? Entonces, eh, sin objetivos claros, podemos enseñar mucho, ¿no? Pero no sabemos si vamos a lograr algo, ¿no? Cargándole contenido y contenido, ¿no? Sin tener un objetivo claro, ¿no? Em, por eso, la pregunta clave acá es, ¿qué podrá hacer el alumno al finalizar la clase, ¿no? Y quizás ustedes han escuchado de Benjamin Bloom. Él es un psicólogo, pedagogo que ha escrito en los años 50 más o menos, lo que se llama la, eh, taxonomía, ¿no? De la, eh, lo que se llama la taxonomía del dominio cognitivo, ¿no? Y en eso él trabaja o ha sido un referente realmente en cómo es muchas veces el conocimiento, ¿no? En cada persona, ¿no? Cómo va teniendo muchas veces un avance, un crecimiento, o en qué etapa de la vida se encuentra la persona, ¿no? Y eso nos va a ayudar a poder escribir los objetivos claramente, ¿no? Porque
en eso nos orienta, ¿no? En ser concretos, específicos al poder redactar nuestros objetivos, ¿no? Y él propone en este libro, ¿no? Que estas 6 áreas o estos 6 aspectos, ¿no? Que pueden ayudar a definir los objetivos más claramente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en algo concreto, ¿no? Eh, si yo les digo, ¿qué dice el primer mandamiento? ¿No? ¿Qué respondería? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrá Dios ajeno delante de mí. Bien. ¿Con cuál de estas 6 partes acá se relacionó esa pregunta que hice? Recordar, comprender, aplicar, analizar. No tendrás otros dioses delante de mí. Fue una pregunta que permitió, Comprender sería ahí. en principio, la de recordar, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? La pregunta que hice fue, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿No? Era para recordar, ¿sí? Entonces, fíjense, eso nos pone o nos lleva a que nosotros recordemos cuál es la enseñanza del primer mandamiento, y por eso es un aspecto de la parte de los objetivos que muchas veces necesitamos tener en cuenta, ¿no? Si yo pregunto, ¿qué significa tener un Dios? ¿Con qué parte estamos relacionando? Comprender. Comprender. Bien, así que ya pasamos, ¿no? De una parte de recordar cuál es el primer mandamiento a la segunda parte, ¿qué significa esto? Como Lutero lo pone en el primer mandamiento, explicando, diciendo, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, a comprender qué significa el primer mandamiento, ¿sí? Y esas son como herramientas, y uno puede seguir haciendo preguntas, ¿no? Y decir, por ejemplo, ¿qué cosas hoy pueden convertirse en ídolos? ¿No? Y cuando, Muchos, ajá, sí, ¿qué los cosas cantantes, pueden, los artistas, ajá, los famosos, jóvenes los ven como ídolos de la música, del arte o del teatro. excelentes, famosos, dinero, cosas, personas, ¿no? Objetos, ¿no? Entonces, fíjense que esa tercera pregunta, ¿no? Ya empieza a mostrar un nivel de profundidad en las preguntas, ¿no? Que pasamos de recordar el primer mandamiento, saber qué enseña, eh, no tendrás otros dioses delante de mí, pasamos a comprender qué significa esto, ¿no? Es decir, a tener esa comprensión de qué significa tener un Dios, ¿no? Y ahí empezamos a meternos más de lleno en qué es tener un Dios. Pero la tercera pregunta que hice ya implica una aplicación de ese mandamiento, ¿no? Es decir, qué cosas pueden convertirse en ídolos, ¿no? Entonces, fíjense cómo las preguntas, ¿no? Pueden ayudarnos a empezar a definir los objetivos, ¿no? No todas las preguntas producen el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Em, o sea, hay preguntas que a veces pueden estar relacionadas con analizar, a veces pueden ser preguntas que tengan que ver con evaluar, ¿no? O también crear, pero a veces las preguntas van ayudándonos
a poder definir los objetivos, ¿no? Claramente, ¿no? Y eso es lo que hace Benjamin Bloom al proponer estas 6 partes como una clasificación de los niveles del pensamiento que una persona puede desarrollar en el aprendizaje. Y por eso se le llama la taxonomía del dominio cognitivo, ¿no? Como que es uno de los aspectos, ¿no? De los que nos estamos enfocando, ¿no? Eh, entonces, la palabra taxonomía viene de la palabra, 2 palabras griegas, ¿no? Taxis y nomía, que es ley, ¿no? Entonces, tiene que ver con una clasificación de poder ordenar, ¿no? El pensamiento o cómo se va a entregar la enseñanza, ¿no? Que se trae, ¿sí? Teniendo en cuenta las partes de la enseñanza, ¿sí? Entonces, organiza el pensamiento desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Nos ayuda a ir de a poquito, ¿no? Por eso es una buena guía esta, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y en muchas clases que nosotros damos, ¿no? Muchas veces les pregunto, ¿no? ¿En cuáles aspectos ustedes creen que nos quedamos más? ¿No? ¿En cuáles aspectos nos concentramos más de estas 6 partes? En analizar. Analizar. ¿Sí? En comprender, pues, pensaría yo. Ujú. Bien. A veces eso es necesario, ¿no? Eh, Poder pensar, a ver, estoy enseñando, por ejemplo, qué dice el texto, ¿no? Para comprender y qué significa, ¿no? Y tal vez lo planteamos así y terminamos enfocando quizás en la parte de recordar y comprender solamente, ¿no? Pero no avanzamos en el nivel de tratar de aplicar, ¿no? A la vida de los chicos, a la de uno, o analizar, ¿no? Evaluar, proponer hacer algo concreto, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado a mí, como en la vida de la catequesis con escuelas bíblicas, concentrarnos solamente quizás en el qué dice el texto y qué significa, ¿no? Pero la idea es poder formar un poco más que simplemente dar eh, estas enseñanzas básicas, y es tratar de ayudarle al alumno a analizar, a comprender, a examinar, evaluar y saber qué implica esa enseñanza eh, doctrinal realmente para su vida, para la familia, para la iglesia, ¿no? El mundo en el que vive, ¿sí? Em, ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, em, pero como ustedes mencionaron, este es un aspecto que necesitamos tener en cuenta siempre antes de preparar cualquier clase, ¿no? Es tomar en cuenta, ¿no? Que necesitamos comenzar con la meditación en la palabra y la oración, ¿sí? Eh, Esto es fundamental, ¿no? Es decir, porque con lo que estamos, con lo que estamos preparando, lo que vamos a preparar, ¿ah? Se trata de la palabra de Dios, es decir, de aquello que Él quiere que enseñemos con fidelidad, y necesitamos precisamente que el Espíritu Santo ilumine, nos guíe, nos santifique para que nosotros podamos enseñar fielmente esa palabra, y por eso ponernos en sus manos, orar, pedirle al Espíritu Santo para que ilumine nuestros pensamientos y todo nuestro quehacer,
sea guiado por Él de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Entonces, antes de escribir objetivos, antes de la metodología que voy a usar para la clase, antes de la planificación, el maestro necesita meditar en la palabra y orar, ¿sí? Entonces, comienza con ese tiempo de oración y meditación en la palabra del Señor. No estamos simplemente preparando un tema académico, ¿no? Sino que es la palabra misma de Dios con la que debemos ser nutridos nosotros y nutrir a otros también para que tengan la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, una oración quizás muy simple, pero profunda, puede ser: Señor Dios, Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo a mi corazón, ilumíname y guíame a toda verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿No? Algo muy simple, ¿no? Pero profundo y consolador, sabiendo que Jesús dijo que le pidamos el Espíritu Santo y Él nos va a conceder, ¿sí? Entonces no confiamos en nuestra capacidad intelectual, sino en la obra del Espíritu Santo, así como lo confesamos en el tercer artículo del credo, ¿no? Y entonces viene ese tiempo de estudio del texto, ¿no? Ah, quizás ustedes tendrán su forma de estudiar el texto. Eh, una forma, una orientación puede ser leerlo en voz alta varias veces, 2 o 3 veces, e ir escribiendo las observaciones del texto, ¿no? Ir formulando preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, preguntarnos, yo les voy a pasar de todas formas un archivo que tengo sobre esto para que ustedes puedan tener una guía, ¿sí? De cómo poder preparar una clase y qué preguntas por ahí hacer, ¿no? A la hora de estudiar un texto bíblico, ¿no? Preguntas como: ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿No? ¿Qué está sucediendo en esta historia? ¿Cuál es el conflicto que hay? ¿No? ¿Cómo se resuelve esta historia? ¿No? Son preguntas que ayudan a la interpretación del texto y también después nos van a ayudar a identificar un punto de ley, los puntos de evangelio, ¿sí? Entonces, preguntas de ley, uno puede tener en cuenta, por ejemplo, los 10 mandamientos y decir, bueno, esta historia bíblica estoy meditando, ¿con qué mandamiento tiene relación? ¿No? ¿Está hablando del primer mandamiento? ¿Está hablando del tercero, del quinto? ¿No? ¿Con qué parte de la ley de Dios se relaciona esta historia bíblica? ¿No? Eh, ¿Qué pecado revela? ¿No? ¿Qué pecado expone? ¿No? Este texto bíblico, ¿no? Eh, y por otra parte, ese mismo texto, otra pregunta puede ser para el Evangelio es: ¿dónde muestra la gracia de Dios, ¿no? Este Evangelio, ¿no? Entonces, ahí uno encuentra que eh, es el Evangelio, se armó una raya roja, acá, no sé cómo, qué pasó. Pero en este consuelo de poder hacer preguntas relacionadas al Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el consuelo que trae esta historia bíblica, ¿no? Particularmente, ¿no? Entonces, uno puede, por referencia del Evangelio, por ejemplo, la explicación del credo apostólico, ¿no? Entonces, todo el credo apostólico es Evangelio, ¿no? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho el Padre? ¿Qué ha hecho el Hijo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? Y poder extraer eh, el consuelo de esas partes del Evangelio nos ayudan a poder tener una enseñanza concreta relacionada a la historia bíblica para decir, bueno, esta historia bíblica está hablando específicamente del momento ah, de la muerte de Cristo en la cruz. Cómo Él estaba entregando su vida, cómo Él estaba orando a su Padre en el momento en que estaba siendo ejecutado, ¿no? Entonces uno puede
quizás desde el mismo credo, ¿no? Desde el mismo evangelio, ¿no? Poder ubicarse y decir, bueno, esta historia bíblica está relacionada específicamente con esta parte del credo, ¿no? Y puedo sacar el consuelo claro que también ya nos expone, ¿no? El mismo catecismo para consuelo y uno puede profundizar eso en el texto bíblico que está analizando, ¿sí? Entonces, ¿dónde aparece el consuelo de Cristo claramente en este texto, ¿no? Ese es el punto siempre central de cualquier historia bíblica que estamos analizando, ¿sí? Em, Otras preguntas que pueden ayudar es cómo se aplica la ley a mi vida, ¿no? Cómo se aplica el evangelio a mi vida, ¿no? De lo que estoy estudiando, ¿no? Cómo aplico esto a mis alumnos, ¿no? Tanto en ley como evangelio, ¿no? Y de allí va a surgir el tema central, ¿no? Una vez que uno oró, está estudiando el texto, puede distinguir ley y evangelio en una porción bíblica, va a poder tener un tema central, ¿no? Del cual va a poder enfocarse durante su clase o en el caso de sermones, por ejemplo, en el caso de los pastores, ¿no? Poder tener un objetivo claro, ¿sí? Entonces, el orden es importante, ¿no? Oración, estudio del texto, ley, evangelio, ¿no? Y en esto de cómo aparece en ley y evangelio, también uno puede relacionar no solamente con el catecismo, sino también con el himnario, la liturgia, ¿no? ¿Qué aspectos de este texto aparecen también en la liturgia de cada domingo, ¿no? ¿Cómo puedo relacionar eso, ¿no? Eh, Entendiendo que no hay una desconexión del texto bíblico con lo que pasa, ¿no? En cada culto divino donde nos encontramos con el Señor encarnado en la palabra y en los sacramentos, viniendo a nosotros de manera concreta, ¿no? Entonces, también preguntas relacionadas al servicio divino o a algún aspecto de la liturgia, ¿no? Son cosas, son herramientas que van enriqueciendo la examinación del texto bíblico, ¿no? Y la profundidad que tiene el texto bíblico para poder interpretarlo fielmente, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a tener entonces un tema central, como les digo, ¿no? Eh, y empezar a definir los objetivos y empezar a definir la metodología, ¿sí? Eh, Quisiera por ahí que podamos poner en práctica un poco esto, ¿no? Eh, Como para eh, que ustedes puedan tener una herramienta, porque como por ahí no tenemos chance de poder trabajar un tiempo por ahí porque cada una pueda trabajar sola o pueda trabajar con su pastor, pero vamos a ir haciéndolo así, ¿no? Trabajando acá en la clase, ¿no? Eh, y vamos a ver un poco la aplicación concreta, por ejemplo, usando el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Lutero explica diciendo debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, Así que esto nos ayuda, ¿no? Como a Lutero en el catecismo, por ejemplo, al interpretar este primer mandamiento, él nos ayuda a que no solamente significa un aspecto negativo del mandamiento, es decir, lo que Dios vive en el mandamiento, no solamente nos enseña eso, sino que también enseña qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuál es el lado positivo, es decir, la confianza en Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, el centro del mandamiento, ¿no? No solamente es advertirnos cuidado con la incredulidad, la idolatría, sino poner nuestra confianza en el Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Y ahí es donde Lutero en el Catecismo Mayor, por ejemplo,
va a definir como Dios aquello en lo que el corazón confía. Es decir, aquello en lo que el corazón confía, eso es tu Dios, ¿no? Y eso es, si uno tiene a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como el centro de mi corazón, ¿no? De mi adoración, es de Él de quien voy a esperar todo bien, toda dicha, todo consuelo, ¿no? Toda guía en esta vida, ¿no? Entonces, poder tener la confianza en Él, por sobre Bien. Y fíjense, aplicando eso de la taxonomía de Bloom, ¿no? Eh, podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Si tenemos que definir el objetivo del primer mandamiento, vamos a enseñar el primer mandamiento, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos redactar en base a recordar, ¿no? El primer mandamiento, ¿no? Un objetivo, ¿no? Podría ser repitiéndolo. Ajá, bien, repitiendo, ¿no? Es decir, Memorizarlo. memorizarlo, ¿no? Ese es un aspecto que nosotros vimos en la clase anterior, ¿no? Es decir, tratar de aprender de corazón aquello que amamos, ¿no? Y ponerle, ¿no? Siempre un gran tiempo de dedicación para que los niños específicamente, mientras son de una tierna infancia, desde recién 2 o 3 años, ¿no? Empiezan a caminar, ¿no? Que ya puedan poco a poco ir aprendiendo de corazón, de memoria, las palabras del Señor, ¿no? Mandamiento, credo, Padre nuestro, ¿no? Y que puedan repetirlo continuamente, ¿no? Entonces, usando esto de Bloom, por ejemplo, uno puede tener en cuenta el aspecto de recordar, ¿no? Como un aspecto para a tener como objetivo para una clase, ¿no? Uno podría decir, bueno, el alumno puede recitar, el objetivo es que el alumno pueda recitar el primer mandamiento, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos escribiendo un objetivo relacionado al primer mandamiento con recordar, ¿no? Si vamos a usar el objetivo de recordar, ¿no? No es que, a ver, voy a aclararlo ya de antemano, no es que en una clase nosotros vamos a abordar todos estos objetivos, ¿sí? Puede ser que elija 2 o 3, ¿no? Objetivos, o 1 o 2, ¿no? Pero la idea es poder hacer el ejercicio poco a poco para poder ir trabajando estos conceptos, ¿no? Entonces, no es que sí o sí estoy obligado a completar todas estas partes eh, para que se dé una enseñanza correcta, ¿no? No, acá podemos usar estas herramientas para decir, bueno, voy a utilizar este concepto, ¿no? Em, por ejemplo, en el objetivo de comprender, ¿no? En relación al primer mandamiento, ¿cómo podríamos redactarlo? Es explicar que debemos temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí. ¿Sí? Bien. Quizás a medida que vayamos trabajando, ¿no? Ah, eh, va a ser necesario explicar qué es tener un Dios, ¿no? O dioses falsos o ídolos, ¿no?
Entonces, tal vez un aspecto puede ser explicar, ¿no?, qué significa tener un Dios, ¿no? Que al concluir la clase, el alumno pueda decir, bueno, tener un Dios falso es esto, ¿no? Tener al Dios verdadero es esto, ¿no? Entonces, sí, temer, amar y confiar en Dios está bien, ¿no? Pero también que pueda hacer ese análisis, ¿no? Que va a estar por ahí en la parte donde dice analizar, ¿no? Pero en esta comprensión del primer mandamiento, que pueda explicar qué significa tener un Dios, ¿no? Porque eso le va a ayudar realmente en toda su vida, ¿no? Y no es lo mismo el primer mandamiento como lo entiende un niño de 4 o 5 años, a cómo lo entiende una mamá, o un papá, o una abuela, un abuelo, ¿no? O una persona que está con una enfermedad grave, ¿no? ¿Qué significa el primer mandamiento en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero ahí tenemos un objetivo que podemos perseguir de ayudarle a identificar cuáles son dioses, ¿no? O cuáles cosas pueden convertirse en dioses falsos a quienes podemos terminar amando, adorando, confiando, ¿no?, más que en Dios, ¿no? ¿Sí? En el punto 3, ¿qué podríamos? Ahí también nos ayuda, ¿no? Ahí entramos ya en la parte más de aplicación, ¿no? Ustedes lo mencionaron un poco. ¿Qué podría ser un objetivo, ¿no? Escribir en relación al primer mandamiento. ¿Qué ídolos, ¿no? ¿Qué cosas hoy pueden convertirse en ídolos, ¿no? Sean cosas, sean personas, ¿no? ¿Qué cosas pueden convertirse en ídolos, ¿no? Entonces ahí ya vamos como más a la aplicación directa, ¿no? El celular, el dinero, el auto, el trabajo, la familia, ¿no? Un hijo, una hija, un padre, una madre. ¿Qué se puede convertir en un ídolo, ¿no? Entonces, a veces hay muchas cosas, ¿no? Ahí podemos poner, aprovechar como dónde la gente pone su confianza, ¿no? ¿Qué es lo que la gente ama, ¿no? Eh, eh, Ama el dinero, ama el éxito, ama la aprobación, ama la seguridad personal, ¿no? ¿Dónde pone su confianza, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tratar de identificar la idolatría, ¿no?, de nuestro corazón, la de nuestros alumnos, la de nuestro mundo, ¿no? Eh, Caído en pecado, ¿no? Que siempre se opone al Dios verdadero, ¿no? Entonces, es necesario exponer eso para mostrar que muchas veces la confianza precisamente está puesta en el lugar equivocado, ¿no? O incorrecto, ¿no? Y no en el Dios verdadero, ¿no? Entonces, eso es necesario para que después, cuando uno va a, a- a llamar a la reflexión, uno va a decir, es necesario arrepentirnos, ¿no?, de este pecado, de idolatría, ¿no? Porque he estado amando otras cosas más que a Dios o confiando en otras cosas más que en Dios, ¿no? Así que es necesario exponer esto. En el cuarto, ¿qué podemos poner ahí, ¿no?, para analizar? Eh, ¿Tienen algo para compartir? Relación al primer mandamiento, ¿no? Nuestras actitudes que hacemos que Dios nos advierte que no debemos de hacerlo y hacemos todo lo contrario. Ujú. Bien. Y fíjense que por ahí nosotros eh, pero a partir del texto bíblico que estamos usando, vamos a enseñar el primer mandamiento, y quiero en ese primer mandamiento usar la historia del becerro de oro, por ejemplo, Éxodo 32. Tal vez uno puede acá empezar a usar, ¿no?, y comparar, ¿no?, cómo el pueblo
puso su confianza en este objeto creado a su imagen y semejanza, ¿no? A lo que ellos deseaban, lo que ellos querían, ¿no? El pecado de idolatría grosero de parte de ellos. Y uno puede ayudarle a los chicos a decir, bueno, fíjense cómo terminaron confiando en un becerro de oro, ¿no? Una estatua, ¿no? Pero miren cómo Jesús, ¿no? En sus momentos más difíciles, ¿no? De agonía, en que estaba muriendo en la cruz, él estaba poniendo su confianza en su Padre, ¿no? Entonces, y ahí uno empieza a hacer la conexión también con el Evangelio, ¿no? Porque es en Cristo que uno le va a mostrar que Él es el que cumple el primer mandamiento perfectamente en nuestro lugar, ¿no? Y Él confía en su Padre y Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y muestra esa confianza en su Padre y ese amor a su Padre por sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las... Es obediente, ¿Cómo? Perdón. No. es obediente a su padre. Ujú. En confianza total, ¿no? A su Padre. Entonces, la comparación que uno puede ayudarle a los chicos, bueno, vamos a ayudarles, voy a poner como objetivo que ellos puedan, que el alumno pueda analizar eh, el pecado del pueblo de Israel con el pesebre, la desconfianza del pueblo y la confianza de Jesús, ¿no? Entonces, que ellos puedan ver lo negativo de uno y lo positivo que es en Cristo, ¿no? Nuestra confianza, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, ¿no? Que ya estamos pensando en un objetivo de analizar, ¿no? Ahí ya estamos pensando como en un nivel un poco más superior, ¿no? Un poquito más difícil, ¿no? Porque lo primero, sí, quizás un chico de 4 o 5 años va a poder quizás decir el primer mandamiento, ¿no? Va a poder decir no tendrás otro Dios delante de mí, así, ¿no? Fácilmente, ¿no? Tal vez va a poder comprender ciertas cosas y explicar, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿no? Pero analizar, por ejemplo, ya puede ser que le cueste más, ¿no? Entonces, por eso va Muy dependiendo a pequeño. veces. ah, ¿Sí? Sí, sí. Es porque es muy pequeño. Eso podría ser para un niño de 8 o 10 años que tiene más entendimiento. Bien, ajá. Entonces, pensando un poco en el contexto de los alumnos que uno tiene, ¿no? Uno puede ir especificando el objetivo que quiere alcanzar, ¿no? De acuerdo al alumno, sus capacidades que tienen también, ¿no? Entonces, evaluar, ¿ah? ¿Qué podríamos pensar ahí en evaluar, ¿no? En relación al primer mandamiento, ¿no? Vamos a preguntar. Acá tenemos, Ver que los niños, ¿qué fue lo que realmente lograron entender o comprender de los 10 mandamientos, del mandamiento? ujú, Evaluar qué fue lo que ellos asimilaron o qué entendieron. Claro, ah, que entendieron. ujú. ¿Y Preguntarlo. cómo les ayudaría a evaluar a ellos, ¿no? lo que, lo que aprendieron, por ejemplo, ¿no? En relación al primer mandamiento, ¿no? Quizás una pregunta que puede ayudarles es, ¿por qué am, este mandamiento al quebrarlo, al transgredirlo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene, ¿no? O el hecho de amar y de confiar en Dios, ¿no?
qué consecuencias tiene en la vida, ¿no? ¿Cómo le va a uno? ¿Cómo le va al otro? ¿No? Diana Em, Valenzuela está levantando la mano, pastor. sí, 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 no veo, pero interrúmpanos. Hola, quería compartir a lo mejor poquito de lo que a veces me ha tocado. Llegué un poquito tarde a la clase, así que no sé si a lo mejor digo algo que ya comentaron. El punto es que, bueno, a mí me gusta con los niños, cuando es catecismo, cuando son pues jóvenes, pequeños, a lo mejor ahorita que decían recitar, pues siempre al principio pues leerlos. Si es la segunda o tercera clase, igual regresarnos a leer lo demás. Entonces, para que vayan familiarizando y se lo vayan aprendiendo. Entonces, aplicarlo, ahorita que decían el primer mandamiento, entonces, que decían ahorita, no te dirás otro Dios delante de mí, entonces, a lo mejor identificar algo que los niños hagan. A lo mejor ahorita se me ocurre que les gustan jugar videojuegos y es fin de semana y se desvelan. Entonces, llega el domingo y ahí decimos los niños, te levanta tu papá y ¿qué haces cuando lo primero que te dice vamos a la iglesia? Te desvelaste el día siguiente, es un ídolo, eso de a lo mejor poner los videojuegos y demás. Entonces cuando le dedicas mucho tiempo, cuando ya es algo exagerado, entonces, ¿y qué haces? El domingo no quieres ir a la iglesia, no le dedicarle ese tiempo y ya es explicárselo más. Entonces, ahí podríamos también, pues eso lo de los videojuegos y a lo mejor ahorita decir una consecuencia. A lo mejor tu papá te dice, vamos a la iglesia y ¿qué es lo que haces? Aparte de que estás dejando un Dios por otro Dios, a lo mejor decirlo, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos con tu papá. Y luego empiezas a decir o enojarte con él y hasta llegar al punto de decir, ok, mi papá, ay, qué malo es, no me deja jugar. No, entonces un pecado lleva a otro pecado. Entonces, a mí me gusta cuando estoy con los niños, a lo mejor poner un ejercicio de elegir dos ejemplos. Un ejemplo, le digo un ejemplo malo y un ejemplo bueno. ¿Cómo sí lo estamos logrando ese mandamiento? Y a lo mejor son ejemplos que ellos mismos van a poner y es el entorno del niño. Entonces, ahorita yo comentaba nomás uno y me gusta siempre poner dos, a lo mejor que ellos piensen y ya reforzarlo. Ahorita como el que decía yo, el videojuego. Entonces, es algo que a mí me funciona, que ellos entiendan bien, nomás reforzarlo con algo que pues, nosotros como maestras o como adultos podamos reforzarlo y es lo que quería compartir. Ahí sí les sirve o... Sí, sí, Eso funciona mucho. muy bien, muy bien. Gracias, Diana. Nen. No, no, muy bueno lo que planteaste y es parte del ejercicio, ¿no? De continuo, muchas veces ir tomando en cuenta las enseñanzas previas que uno ya le brindó. Siempre es bueno conectar una clase con la otra para tratar de retomar el concepto, la enseñanza anterior, como para reforzar lo que uno va a enseñar ahora y mostrarles, ¿no? Cuál va a ser el objetivo de esta clase, ¿no? Y al mismo tiempo, en estos ejemplos que mencionabas, también es relacionado al primer mandamiento, es muy apropiado, ¿no? Porque terminan siendo, el punto del mandamiento es que termina ocupando el lugar de Dios, ¿no? Es decir, Dios es quitado, ¿no? Del corazón, ¿no? Cuando otras cosas ocupan ese lugar. O sea, como que, y por eso quizás algo que les puede ayudar a discernir las consecuencias a veces es por qué romper este mandamiento afecta a todos los demás, ¿no? Eh, Quebrar este mandamiento me va a llevar a que no voy a querer orar, no voy a querer, segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no voy a querer tener la palabra por santa, no voy a querer oírla, voy a deshonrar a mis padres, voy a poner en riesgo mi vida. Quinto mandamiento, el matrimonio, la familia va a ser perjudicado cuando empiezo a abandonar a Dios, ¿no? Y así cada mandamiento que conocemos, ¿no?
todo, dice Lutero, el primer mandamiento es la base de todo, ¿no? Cuando quebramos este mandamiento, nos afecta en todo, ¿no? Porque cada mandamiento tiene la protección de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra iglesia, ¿no? Para nuestro prójimo, nuestro cónyuge. Entonces, quebrar el primer mandamiento afecta, desordena toda la vida, ¿no? Entonces, es tan serio, tan grave no tener a Dios en primer lugar que termina teniendo consecuencias, ¿no? Ah, lamentables, ¿no? Miserables sobre nuestra vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Cuando Dios ocupa, ¿no? el primer lugar, o está en el centro de todo, ¿no? Eh, Todas estas cosas traen orden, traen paz, traen consuelo, traen fortaleza, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que trae el primer mandamiento, ¿no? Sobre nuestra vida cuando lo tenemos a Él por sobre todas las cosas, ¿no? Por eso eso ayuda a que cuando queremos poner un objetivo de evaluar, de que ellos puedan discernir, ¿no? Las consecuencias que tiene no tener a Dios en primer lugar o sí tener a Dios en primer lugar, qué consecuencias trae, ¿no? Es bueno ayudarles en esa evaluación, ¿no? Y a veces puede ser eh, con cualquiera de los chicos, ¿no? De las edades que uno esté trabajando, con las damas o con los caballeros, o con quien esto se aplica a todos, ¿no? Así que es muy necesario. Y la sexta palabra es crear un objetivo que puede formularse Oración. formular una oración de fe, ¿no? Quizás esto puede ser así como un ejercicio, algo para que hagan. Eh, eh, Terminar confesando, por ejemplo, ¿no? Hacer una confesión de los falsos dioses que tienen ellos mismos como alumnos, ¿no? Y confesar en arrepentimiento lo lamentable, ¿no? Lo miserable que ha sido mi vida por causa de esto, ¿no? De este ídolo, ¿no? Y al mismo tiempo ah, el consuelo que me da mi Señor Jesucristo al haber ocupado mi lugar en la cruz, ¿no? Para que yo no muera, sino para que viva. Él ocupa mi lugar para que yo reciba el perdón de mis pecados, ¿no? Por su sangre, ¿no? Entonces, uno puede quizás ayudarle a poner en palabras, quizás en una oración, sí, qué es lo que confesamos, ¿no? Qué es lo que agradecemos, ¿no? Lutero tenía una orientación también para su barbero, que una vez le preguntó cómo podía orar, ¿no? Entonces Lutero le recomendó como 4 aspectos de la oración que sirven muchas veces para hacer una oración meditada en la palabra de Dios, ¿no? No nacida espontáneamente por mis propios deseos, sino una oración meditada desde la palabra y profundizada en ella y puesta en mis pensamientos y en mis palabras, en mi boca, ¿no? Entonces, él decía, bueno, una oración en base al primer mandamiento puede ser, te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, eh, porque tú eres mi Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, Porque me amas, ¿no? Porque me sostienes, ¿no? Una confesión de pecado en esa oración podría ser: te confieso que he confiado más en el dinero que en ti,
confieso que he confiado en otras cosas, ¿no? En otros ídolos, ¿no? Más que en ti, ¿no? Perdóname en mi pecado, ¿no? Y te suplico, ¿no? Que tengas misericordia, que por la sangre de tu Hijo Jesucristo me des tu paz, ¿no? Entonces uno puede quizás a veces hasta redactar una oración, ¿no? Meditada, pensada en el primer mandamiento, en lo que Cristo hizo en la cruz, y ponerlo por escrito, ¿no? Y mostrar así la profundidad de esa enseñanza para mi vida, ¿no? Estamos viendo solo el primer mandamiento, pero es como un ejemplo, ¿no? Para la clase, ¿no? ¿Alguna observación por ahí? Ayuda un poco esto a poder entender a veces a cómo definir los objetivos, ¿no? ¿Sí? Sí, pastor. Ujú. Está muy claro, pastor. Quizás perdón, en la parte de, vendría como la parte en que vamos a preparar la lección, ¿no? Y cuando vamos a preparar la clase, bueno, necesitamos tener una estructura, ¿no? Entonces, por eso va a ser bueno tener, escribir un título, ¿no? A ver, tenía por acá. Bueno, se me pasó acá. Bueno, pensé que lo tenía acá. Pero lo bueno es, yo le voy a pasar igual este material que tengo escrito, ¿no? Tener un título claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, un título: no tendrás otros dioses, dos puntos, confianza solamente en el Señor, ¿no? Como el título de la clase, ¿no? Entonces, tener una idea principal, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Todo pecado, por ejemplo, nace de la falta de confianza en Dios, ¿sí? Y Cristo es quien confió perfectamente por nosotros, ¿no? Entonces, uno al memorizarse como maestro la enseñanza que va a dar, ¿no? Tener una idea principal. Esta es la idea principal del mandamiento, ¿no? Todo pecado nace de la falta de confianza en Dios y Cristo es aquel que confió perfectamente en nuestro lugar, ¿no? Entonces, eso me ayuda a definir y uno puede poner ahí objetivos como, ¿no? Al finalizar la clase, ¿no? El alumno va a poder explicar el significado del mandamiento según el catecismo, identificar ejemplos eh, actuales de idolatría, ¿no? Ustedes pueden ir viendo acá en la pantalla, ¿no? Con qué términos estamos definiendo una clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, explicar el significado, identificar ejemplos actuales de idolatría, analizar cómo la desconfianza en Dios está en la raíz de otros pecados y formular una oración en arrepentimiento y fe, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, mencioné 4 objetivos, ¿no? Explicar, identificar, analizar y crear, ¿sí? Para una clase, ¿no? Entonces, en el desarrollo de la clase, eh, es bueno tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno comienza la clase, eh, preguntando, ¿no? Como para poner en contexto, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo, si la perdieras, sentirías que tu vida se va a derrumbar, ¿no? Si perdés esto, sentís que tu vida se te va a derrumbar, ¿no? ¿no? Yo sin el celular, la computadora, yo sin este auto, yo sin este trabajo, ¿no? Y ahí no sé, los chicos o cada persona puede tener ahí oportunidad para expresar lo que se le ocurra, ¿no? Lo que piensa, ¿no? Que afecta su vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí como para introducir, ¿no?
Después quizás presentar el texto bíblico, como orden, digo, ¿no? Presentar el texto bíblico, puede ser de Éxodo 32, o leer también el pasaje de Jesús en la cruz, ¿no? Eh, Decir el primer mandamiento con su significado, ¿no? El catecismo, explicar eso. Tal vez si uno usa imágenes, si tiene recursos a disposición, puede mostrar algún becerro de oro, puede mostrar a Jesús en la cruz, eh, como para tratar de ir usando los recursos, ¿no? Que tienen que ver con la pedagogía, ¿no? Eh, visuales, ¿no? Que pueden ayudar mucho a los niños chiquitos, por ejemplo, ¿no? A poder retener la enseñanza, ¿no? Entonces, otro aspecto de la presentación puede ser la práctica, analizar algo concreto, ¿no? Quizás ustedes pueden pensar en algún ejemplo concreto, ¿no? De alguien que está luchando con algún ídolo, ¿no? Ah, eh, Puede ser algún ejemplo cotidiano, algún ejemplo bíblico también, ¿no? Que ayude, ¿no? En este caso estamos hablando del becerro de oro, puede ser ese mismo texto, ¿no? Eh, pero cómo analizar un caso concreto de idolatría, ¿no? De consecuencias que trae, o de confianza en Cristo, ¿no? ¿Qué consecuencias trae, ¿no? Y tratar de detectar la raíz del problema espiritual, ¿no? Y bueno, ir conversando, hacer preguntas, ¿no? Ah, ¿Por qué creen que son importantes las preguntas, ¿no? En las clases, ¿no? Y nos nutre del conocimiento. Ujú. Nos permite conocer, ¿eh? Qué están pensando, qué están creyendo, qué están amando, qué saben del texto, qué no saben, ¿no? Entonces, ayuda a poder eh, conocer, ¿no? El profundizar, ¿no? En las enseñanzas, como también del mundo en el que vivimos, la familia en la que vivimos, ¿no? Las preguntas ayudan mucho, ¿no? A profundizar, ¿sí? Eh, Por ejemplo, un cierre podría ser en ese desarrollo de la clase recordar que fallamos, ¿no? Llamando al arrepentimiento, ¿no? Fallamos en este mandamiento cada día, ¿no? Eh, y Dios quiere que reconozcamos y tengamos, tomemos con seriedad su mandamiento, su enseñanza, y nos ha mostrado que Jesús es nuestro consuelo, ¿no? Y que Él es aquel, ¿no? En quien nosotros podemos descansar, ¿no? Cuando todos estos ídolos en los que nosotros muchas veces confiamos nos terminaron eh, dañando o fallando, ¿no? O me dejaron en la frialdad, en la indiferencia, en la incredulidad. Jesús no lo hizo, ¿no? Él sigue siendo fiel, aunque yo fui infiel, ¿no? Entonces, hablar de Cristo, su fidelidad, ¿no? Hasta el fin, Él pone su cuerpo, su sangre, Él derrama su sangre en la cruz para que yo tenga el perdón de mis pecados. Entonces, Él es el Dios verdadero que ama, ¿no? Por sobre todas las cosas, ama a cada uno de nosotros en este mundo, ¿no? Entonces, poder hablar con claridad del consuelo que Cristo nos trae, ¿no? Eso es la invitación a la confianza en Él, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, acuérdense que dijimos cuál era la meta de la catequesis, ¿no? Entonces, la meta de la catequesis es la fe en Jesús, ¿no? No es simplemente que nos quedemos en la clase diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, sino que el objetivo del mandamiento o de los 10 mandamientos es llamarnos al arrepentimiento, ¿ah?
mostrarnos que somos pecadores y que tenemos necesidad de Cristo, necesitamos su perdón. Entonces, el fin es que yo consuele a los niños o a quien estoy instruyendo con el evangelio del perdón, ¿no? De la gracia, de la misericordia que tenemos en Jesús. Em, Entonces, bueno, también ese cierre, ¿no? Es algo que va a ayudar a poder al alumno poder analizar, examinar, ¿no? Discernir. Y si nosotros nos propusimos como objetivo en la clase, por ejemplo, que ellos evalúen, ellos necesitan evaluar todo lo que se estuvo meditando, ¿no? Eh, entonces, el objetivo tiene que ser claro, ¿no? Si nos propusimos que ellos analicen, bueno, es necesario que al final de la clase ellos terminen concluyendo, analizando todo esto, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Em, Entonces, si nosotros no podemos pedirle a veces que ellos analicen, que ellos evalúen, que ellos creen, si nosotros por ahí no hicimos la tarea en la enseñanza, ¿no? De que ellos hagan esa tarea, ¿no? De analizar, de evaluar, de crear, ¿no? Si nosotros no les ayudamos a eso durante la clase, ellos no van a terminar haciendo eso, ¿no? Entonces, es parte de nuestros objetivos también que eso sea considerado, contemplado cuando preparamos una clase, ¿sí? Y en la evaluación, ¿no? Siempre, esto es como la evaluación de toda la clase, ¿no? Ustedes pueden usar una pregunta, por ejemplo, algún otro, alguna otra maestra, maestro, algún pastor, alguien que también está enseñando ahí en la escuela bíblica donde ustedes están, podría identificar el objetivo que yo me planteé, que, es decir, se cumplió el objetivo. ¿Alguien puede ver eso si realmente se cumplió el objetivo? Está bueno que ustedes busquen a otro o a otra que trabaja con ustedes o está con ustedes, que les ayude a ver si ese objetivo que ustedes se plantearon pudieron llevarlo adelante en la clase o no, ¿no? A veces, bueno, eso requiere a veces estar juntos, estar con los chicos, conversar, ver, ¿no? Pero es una buena pregunta, ¿no? Que alguien pueda ayudarles a identificar si el objetivo se cumplió, ¿no? Y durante la misma clase, ¿no? Cuando ustedes están enseñando, ¿no? Una pregunta que ustedes pueden hacerse en la misma clase: ¿estoy realmente apuntando a lo que dije que quería lograr o no? ¿No? ¿Se me está yendo de las manos la clase o, o estoy bien encaminado, ¿no? Entonces, vieron que a veces uno tira preguntas y los chicos a veces se van por las ramas y quieren hablar de otras cosas y no, uno tiene que tratar de volver a traer al centro el objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? Y no está mal que a veces tengan esas charlas o esas conversaciones que a veces se extienden un poco más, ¿no? Que hacen profundizar, pero a veces nos hacen perdernos, ¿no? Entonces, es bueno estar evaluando también en la misma clase si estoy apuntando a lo que dije realmente que quería lograr en esta clase, ¿no? Así uno puede acomodar en el camino, ¿sí? Y después de terminar la clase, bueno, también la pregunta: ¿se logró? ¿Qué debo ajustar si es que no se logró el objetivo, ¿no? ¿Qué debo corregir, ¿no? ¿En qué aspecto debería trabajar un poco más, ¿no? A veces el problema
no está en los alumnos, ¿no? Sino No. en la falta de claridad del que está enseñando, ¿sí? Y eso es un desafío constante que tenemos como maestros, ¿no? De estar velando por eso, ¿no? Sí, es verdad que algunos niños o adolescentes, ¿no? Son difíciles, hay mucho hay muchas veces rebeldía, desprecio, ninguneo, hay muchos comportamientos pecaminosos realmente constantemente en las clases, ¿no? Pero también uno necesita chequear si uno mismo ha estado preparando, velando, organizando, tratando de ser claro con la enseñanza para que ellos la puedan entender, ¿no? O vivir, ¿sí? Am, ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eh, Tal vez en el aspecto de cuando uno está enseñando, pastores, también cuando se hacen las preguntas sobre cómo se está entendiendo o comprendiendo la lección, pues muchas veces hay apatía y no responden. Entonces, no, a veces te quedas como diciendo, bueno, claro, no dije nada o cómo, ¿verdad? Porque a veces pasa. A veces los niños más pequeños son los que participan un poco más. Los jóvenes a veces son, ¿no? Tienen diferentes actitudes y muchas veces es como un poco de vergüenza, ¿no? A ver qué van a decir los demás. Entonces, es tal cual, tal cual. algo que pasa, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Es verdad, a veces uno tiene diferentes reacciones en los niños, jóvenes, y hay muchas cosas a veces pasando en su contexto familiar, ¿no? Por eso uno de los aspectos que yo mencionaba es conocer la enseñanza, amar la enseñanza, pero conocer y amar también a quienes enseñan, ¿no? Y por eso es un arte enseñar, ¿no? De tal manera que uno pueda tratar de ayudarles a pasar de aquello que ellos quizás desconocen, no saben nada, ¿no? A poder conocer ahora, ¿no? Entonces, uno necesita a veces partir, o es necesario, no a veces, es necesario tomar en cuenta qué saben, qué conocen, con qué historia vienen, cómo vienen eh, eh, aprendiendo lo que aprendieron, ¿no? Viviendo lo que viven en casa, ¿no? Entonces, en eso uno encuentra que es bueno tomar en cuenta eso y poder entonces brindarles lo más claro, la profundidad de la enseñanza y que esa enseñanza pueda ayudarles a ellos a moldear su forma de pensar, su forma de amar, de servir, ¿no? Que sea la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, quien va moldeando en nosotros y en ellos también una vida de fe y de amor, ¿no? Entonces, es muy, muy importante eso. Entonces, cuando pensamos o resumimos un poco esto, cuando hablamos de la catequesis, ¿no? Pensamos en el todo, ¿no? De su vida, ¿no? Desde la cuna hasta la muerte, ¿no? Constantemente una vida de ser discípulos, ¿no? Es decir, cuando Jesús dice ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que les he mandado, ¿no? Ese es hacer discípulos, ese ser discípulos es ser bautizados y vivir una vida en la enseñanza continua, ¿no? Eh, y entonces, no es solamente conocimiento, ¿no? Cognitivo, ¿no? Sino la vida de fe y de amor, ¿no? Que va afectando en cuerpo y alma mi vida, ¿no? Por ahí al principio
yo mencioné esto de Bloom, por ejemplo, trabajando el aspecto cognitivo, ¿no? Pero otras partes también de la formación que tiene que ver con las actitudes, ¿no? Las acciones, y como también a veces con aquello que es lo psicomotor, ¿no? Que tiene que ver a veces con las habilidades que a veces los chicos pueden llevar adelante con alguna actividad, alguna manualidad, eh, algún ejercicio, ¿no? Que pueden realizar. Nosotros estuvimos hablando hoy más de la parte cognitiva, por ahí, ¿no? ¿Sí? Pero también es bueno contemplar ese aspecto de servicio, de practicar, de ejercitarse, de visitar un hogar de ancianos, de ayudar a alguien necesitado, ¿no? Es parte de la catequesis, de la formación continua, ¿no? Que tenemos también en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no es solo comprensión moral, no es solo conocimiento, es fe en Jesús, ¿no? La ley que revela el pecado, el evangelio que nos ofrece el perdón, y esa fe que responde con confianza, ¿no? Esa fe creada por el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no? Hace que uno confíe y ame a Jesús, ¿no? Y quiera servir a aquellos que están a su lado, ¿no? Em, bien, entonces, para concluir, que estas preguntas pueden ayudarles quizás a cuando preparen las clases, ¿no? Poder contemplar estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los niveles en la taxonomía de Bloom, ¿no? Lo que vimos hace un rato de la parte cognitiva, ¿no? Las 6 partes, ¿no? ¿Qué niveles son ah, de orden superior? Es decir, la parte de analizar, de evaluar, de crear, ¿no? ¿Por qué es deseable la enseñanza de nivel superior, ¿no? Es decir, las últimas 3 partes, ¿no? ¿Por qué es deseable eso, ¿no? Porque nos ayuda a profundizar un poco más, ¿no? Con analizar, con examinar, con discernir, con evaluar, cómo llevar adelante alguna actividad, ¿no? Entonces, por eso es necesario profundizar en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué son tan importantes también las preguntas en la enseñanza, ¿no? Eh, ¿Qué se puede obtener de una declaración clara de objetivos, ¿no? Eh, es decir, cuando está bien redactado, hacia dónde me va a permitir saber a dónde llegar, qué hacer, ¿no? Y no andar divagando por ahí, ¿no? Sino tener un objetivo claro. ah, y eso va a ayudar a los alumnos también a estar claros en el objetivo que se persigue, ¿sí? Eh, ¿Y cómo ayuda esta claridad pedagógica a cumplir el verdadero objetivo de la catequesis? Conducir a la fe en Cristo, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos que considerar, ¿no? Cuando armamos la clase, la planificación, ¿no? de la clase, ¿no? Eh, Cómo todo esto está llevando a este objetivo, ¿no? A la fe en Cristo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta las respuestas a estas preguntas mientras se prepara para enseñar, ¿no? Eh, bueno, estaríamos, de mi parte, no- estaríamos por acá. No sé si tienen ah, alguna otra pregunta, ¿no? Eh, eh, Algo particular que pueda servirles, que podamos conversar. Bien, con confianza, hermanas. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono.
Haga de cuenta que ustedes son sus alumnos y quieren que hagan preguntas. Eh, Todo está muy bien explicado, pastor. Nosotros por decir aquí somos maestras cada semana, aquí en Santísima Trinidad, en Matamoros, y nos unimos nosotros por decir las maestras que estamos activas. Como dice usted, nos ponemos a platicar entre maestras y decir cómo incorporarnos por los jovencitos, que ya, como dice usted, ya están creciendo y nos apoyamos mutuamente entre nosotros también. Y sobre todo, ¿verdad? Diciéndoles que en realidad Dios es nuestro creador y que todo es de Él. Y con ese amor y esa fe para con Dios para poder seguir adelante y sobre todo con los mandamientos. Ahorita hay cinco jovencitos que ya están estudiando el catecismo, primeramente Dios. ujú, qué lindo, qué lindo. Entonces, pues sí, todo lo que usted está diciendo sí es cierto, porque nosotros lo comentamos y platicamos entre maestras y decimos, bueno, ahora vamos a veces es suave, ¿verdad? A veces es suave la clase y a veces por decir, ellos no se levantan de las bancas hasta que no escuchan el sermón del pastor. Terminando el sermón, agarramos a los jóvenes y a los niños y nos vamos ahí al anexo donde está para la clase especial para ellos. Ujú, Gracias, pastor. Dios lo bendiga. qué Saludos a lindo. todos los hermanos. Gracias, gracias. Y eso, quizás esta estructura a veces de una clase, ¿no? Eh, hay varios aspectos que siempre hay que estar considerando, ¿no? Además de tener un título, un objetivo, una idea principal, ¿no? De desarrollo de clase voy a hacer los materiales, ¿no? Bueno, organizar, eh, saber, bueno, qué cosas voy a necesitar para esta clase, ¿no? A nosotros, pastor, disculpe, a nosotros nos mandan las hojitas, los pastores nos mandan las hojitas donde ya viene la clase y ya nomás, como le decimos, el pastor da el sermón y nosotros a la vez cuando les damos la clase reafirmamos con ellos, Ujú, ujú. ¿verdad? Y Estamos reafirmando y sobre todo que tengan esa fe y ese amor a Cristo, ¿verdad? Porque Él es al decirle yo en lo particular le digo, en la mañana que se levante, denle gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, por la vida de sus padres. O sea, tener el amor a Dios siempre y darle gracias en todo y en la noche, como lo hacemos nosotros también, ¿verdad? Darle gracias a Dios al acostarnos porque Él nos cuidó en el día. Gracias, pastor. muy bien, excelente. Sí, yo no sé si eh, espero que les haya servido la clase por ahí, para lo que están trabajando. Quizás para algunos es nuevo, para algunos es repetitivo, pero está, es donde necesitamos continuamente crecer, ¿no? Nosotros acá tenemos una escuela bíblica y hacemos, por ejemplo, la- la- vamos trabajando, te cuento cómo hacemos, ¿no? Un año trabajamos los 10 mandamientos y cuando trabajamos los 10 mandamientos, contamos dos o tres historias de cada mandamiento, ¿no? Entonces, trabajamos el primer mandamiento este sábado y el otro, ¿no? Entonces, en una clase trabajamos por el lado negativo de la idolatría y después en la próxima clase trabajamos más la confianza, ¿no? Entonces, por ahí si estamos trabajando mandamientos durante un año, ¿no? Eh, la idea es que los chicos en cada clase siempre recordamos el primer mandamiento, el segundo, el tercero, lo decimos siempre en voz alta, ¿no? Eh, tanto el credo como el Padre Nuestro, ¿no? Y eso van reteniéndolo, ¿no? Van incorporando y va formando una forma de pensar y de vivir la fe, ¿no? Entonces, otro año usamos todo el credo, por ejemplo, y
hicimos como 24, 25 lecciones sobre el credo, ¿no? Con historias bíblicas. Otro año, el tercer año, trabajamos el Padre Nuestro y trabajamos las peticiones, como 15, 6 peticiones, perdón, historias bíblicas en relación a cada petición. Eh, y así, ¿no? Vamos tomando a veces la misma estructura del catecismo para ir estudiando historias bíblicas, ¿no? Mi consejo siempre es que los niños hasta los 12, 13 años aprendan historias bíblicas, ¿no? Se conozcan historias bíblicas desde chiquitos, ¿no? Que vayan sabiendo las historias básicas de las escrituras, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, y poco a poco ir incorporando las enseñanzas del catecismo, las explicaciones, ¿no? Profundizando un poco más, ¿no? Pero es esencial que se conozcan historias bíblicas, ¿no? Eso es fundamental. Así que bueno, vamos tratando de 4 o 5 años. En el cuarto año, por ejemplo, trabajamos los medios de gracia, entonces trabajamos bautismo, oficio de la llave, Santa Cena, ¿no? E íbamos haciendo historias bíblicas relacionadas a los medios de gracia, ¿no? Para que puedan también incorporar esta enseñanza, ¿no? Entonces, pasamos así 4 años trabajando en mandamiento, credo, Padre Nuestro y medios de gracia, ¿no? Entonces después volvemos a empezar con mandamiento, credo, Padre Nuestro y así. Estamos como, entonces a veces los chicos que empezaron con 3 años, 4 años, ya tienen 7 años y empiezan a ver de vuelta, ¿no? Los mandamientos. Cuando llegan a los 11, ya vieron una gran parte del catecismo por 2 veces por lo menos, ¿no? Y muchas historias bíblicas, ¿no? Creo que eso es muy profundo, poner una buena base en la formación de los niños, ¿no? Ujú. Gracias, Bueno, pastor. ¿Qué podrían entonces decirle o manifestarle al pastor para ver si logró su objetivo? pues Así podemos ver que estaban poniendo atención, como le dijeran a sus alumnos. Muchas gracias, pastor, por todo tu trabajo y por el tiempo también de la enseñanza. Eh, Sabemos que ya casi allá es sábado. Ya estamos en un horario, así que gracias por también tomarte el tiempo de la velada acá para compartir con las hermanas. Gracias, damos un fuerte aplauso por todo tu trabajo, lo que tú haces. Y bueno, también a cada una de ustedes, hermanas, hay algunas quizás también están al igual que el horario del pastor Adrián. Gracias también por tomarse este tiempo. Es una bendición poder reunirnos y juntos aprender cómo es que podemos servir a la iglesia de Cristo. Y este es el objetivo principal. Siempre estarnos preparando, nutriendo, no solamente teológicamente, sino también para poder nuestras vocaciones servir a nuestro prójimo, recordando que todo esto es en fe para con Dios y en amor para con nuestro prójimo, que es la forma en la que podemos servir y poder compartir la palabra. Así que muchas gracias también a cada una de ustedes por asistir a esta convocatoria, que es para seguir también a la vez teniendo esta armonía y juntos de los diferentes países poder seguir aprendiéndonos o seguir aprendiendo y gracias especialmente al programa de formación diaconal de la Dominicana, que es esto, esta parte de darle seguimiento a todo ese trabajo que el seminario ha traído, que las ha formado a cada una de ustedes en los diferentes países. Gracias, Daniel, por toda también tu dedicación en todo esto con nuestras hermanas que están acá presentes. Así que bueno, Dios les siga bendiciendo. Hermanos, no sé si hay
quieran compartir algo de comentario final. Yo quisiera decirle muchas gracias al pastor Adrián Solís por esta clase. Realmente ha hecho recordar, nos ha hecho reflexionar en que sí necesitamos cada día pedirle al Señor que nos dé de su gracia, de su espíritu, para que podamos transmitir ese amor, ese deseo de que Cristo more en nuestros corazones para nuestros niños. Es algo que nadie les va a quitar, va a estar con ellos porque Dios va a estar siempre con ellos. Entonces, gracias, pastor, por esta reflexión tan especial, y también nos anima a que no solamente es el conocimiento, no solamente es la preparación, sino también es el amor de Cristo, ¿verdad? Para que Él también y su Espíritu Santo esté en nuestros corazones para prepararnos y darnos las palabras necesarias para la enseñanza de nuestros niños y jóvenes. Gracias. Muy bien, hermanas. Bueno, pues que el Señor les bendiga. El pastor Adrián, entonces, pastor, tú me estarías compartiendo los materiales y así yo ya los hago llegar aquí a las hermanas. Así que bueno, esperen también esto para que tengan también la directriz juntamente con el video, por ahí estoy grabando para compartir también el video. Les pediría si quien tenga también la oportunidad de descargarlo, porque parece que por ahí la plataforma de YouTube de pronto los quita de ahí. Así que les voy a dar para que lo puedan descargar y puedan mantenerlo y puedan compartir también y darle seguimiento a lo que el pastor nos ha compartido. Gracias, Pastor Adrián, que el Señor te bendiga y a cada uno también de ustedes, amadas hermanas, por su tiempo y su dedicación al servicio de la iglesia. Gracias, pastor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.